Olis nietecitos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Cada día me sorprenden más con la cantidad de familia que somos hoy, cheque, y ya somos casi 200 nietecitos. La verdad me encanta mucho la comunidad que estamos haciendo, los quiero muchísimo. Pero un poquito más a Muad'Dib, la verdad me encanta que apoyes tanto y más como escritor, un abrazote. Además de otro saludote a Determindev. Muchas gracias por tanto apoyo, la verdad tus consejos me han motivado muchísimo, mil gracias el pana Juan. Ya estoy trabajando para tener más videos y de más calidad para todos ustedes. Otro saludito para Itzmi, muchas gracias por tu comentario, ejej, me sacas una sonrisa. Jeje, una personita súper linda de Jocelyn. Ufas, el crack de cracks Funioni, hermano, muchas gracias por tanto apoyo, la verdad nunca olvidaré el día en que te conocí. Además de ustedes, a todos los que se suscribieron en estos últimos días. Si quieres oír tu saludito especial para ti, los saludos estarán al final del video. No te pases, en estos últimos días se sumaron más de 30 nietecitos, yo la más agradecida. Si tú quieres aparecer en el próximo video y apoyar el canal, solo tienes que suscribirte, comentar, darle like o compartir. Cualquiera de esas 4 maneras me ayuda bastante a seguir creando más y mejor contenido, los TQM. Pero sin más que agregar, les doy la bienvenida a este último video antes del especial 200 apps, que ahora tengo un poquito más planeado. Estas son 5 creepypastas clásicas de los años 2000 para dejar de fondo mientras haces otras cositas como yo, dibujar. Hace unos 5 años, vivía en el centro de una gran ciudad en Estados Unidos. Siempre he sido una persona nocturna, así que a menudo me encontraba aburrido después de que mi compañero de piso, que definitivamente no era nocturno, se iba a dormir. Para pasar el tiempo solía salir a dar largos paseos y aprovechar para pensar. Pasé 4 años así, caminando solo por la noche, y nunca tuve motivos para sentir miedo. Siempre bromeaba con mi compañero de piso diciendo que incluso los traficantes de drogas en la ciudad eran educados. Pero todo eso cambió en solo unos minutos una noche. Era un miércoles entre la 1 y las 2 de la madrugada, y caminaba cerca de un parque patrullado por la policía, bastante lejos de mi apartamento. La noche estaba tranquila, incluso para ser entre semana, con muy poco tráfico y casi nadie a pie. El parque, como en la mayoría de las noches, estaba completamente vacío. Doblé por una calle lateral corta para regresar a mi apartamento cuando lo vi por primera vez. Al final de la calle, en mi acera, estaba la silueta de un hombre, bailando. Era un baile extraño, parecido a un vals, pero terminaba cada caja con un paso hacia adelante peculiar. Podrías decir que estaba caminando mientras bailaba, directo hacia mí. Pensando que probablemente estaba borracho, me acerqué lo más posible al borde de la acera para dejarle la mayor parte del espacio para pasar. Cuanto más se acercaba, más me daba cuenta de lo graciel que era su movimiento. Era muy alto y desgarbado, y llevaba un traje viejo. Bailó aún más cerca hasta que pude distinguir su rostro. Sus ojos estaban muy abiertos, desorbitados, con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, mirando al cielo. Su boca formaba una sonrisa caricaturesca, dolorosamente amplia. Entre esos ojos y esa sonrisa, decidí cruzar la calle antes de que se acercara más. Aparté la mirada de él para cruzar la calle vacía. Al llegar al otro lado, miré hacia atrás y me detuve en seco. Había dejado de bailar y estaba parado, con un pie en la calle perfectamente alineado conmigo. Me miraba, pero seguía con los ojos hacia el cielo, con esa sonrisa aún dibujada en su rostro. Aquello me desconcertó por completo. Volví a caminar, pero manteniendo la mirada en él. No se movió. Cuando ya había avanzado medio bloque, aparté la vista un momento para mirar la acera enfrente de mí. La calle estaba completamente vacía. Todavía inquieto, volví a mirar hacia donde estaba él, pero ya no estaba. Por un instante sentí alivio, hasta que lo vi. Había cruzado la calle y ahora estaba ligeramente agachado. No podía estar seguro por la distancia y las sombras, pero estaba convencido de que me miraba. No había mirado hacia otro lado más de 10 segundos, así que era evidente que se había movido rápido. Quedé tan impactado que me quedé parado un buen rato, mirándolo. Y entonces comenzó a moverse hacia mí de nuevo. Daba pasos gigantescos y exagerados, de puntillas, como si fuera un personaje de caricaturas echando a alguien. Pero se movía muy, muy rápido. Me gustaría decir que en ese momento corrí, saqué mi spray de pimienta o mi celular,
o hice algo, pero no lo hice. Me quedé ahí, completamente paralizado, mientras el hombre sonriente se arrastraba hacia mí. Y entonces se detuvo de nuevo, a unos metros de distancia. Seguía sonriendo, seguía mirando al cielo. Cuando finalmente recuperé la voz, solté lo primero que se me vino a la mente. Quise gritar con tono firme y enojado: ¿qué quieres? Pero lo que salió fue un débil gemido. ¿Qué? No sé si los humanos pueden oler el miedo, pero seguro que pueden oírlo. Lo escuché en mi propia voz, y eso solo me hizo sentir más aterrado. Pero él no reaccionó absolutamente nada. Solo se quedó ahí, sonriendo. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, se dio la vuelta muy lentamente y comenzó a caminar bailando de nuevo, alejándose, así sin más. No queriendo darle la espalda otra vez, solo lo observé mientras se iba hasta que estuvo lo suficientemente lejos como para casi perderlo de vista. Y entonces me di cuenta de algo. Ya no se alejaba, ni estaba bailando. Horrorizado vi cómo su figura distante se hacía más y más grande. Estaba regresando hacia mí, y esta vez corría. Corría hasta salir de esa calle lateral y llegar a una avenida mejor iluminada con algo de tráfico. Miré atrás entonces, y no estaba en ninguna parte. Durante el resto del camino a casa, no dejaba de mirar por encima del hombro, esperando ver esa estúpida sonrisa, pero nunca estaba ahí. Desde que tengo memoria, siempre he sentido un miedo profundo a quedar atrapado en un ciclo interminable, repitiendo el mismo momento una y otra vez. Soy claustrofóbico y, según me han dicho, podría tener una predisposición a la esquizofrenia por herencia. A simple vista, no parezco diferente a los demás. Tal vez notarías que soy algo más reservado, con dificultad para conversar o conectar con la gente, pero quizá eso sea todo. Nací en una familia rota. Mi primer recuerdo del mundo es el rostro arrugado y severo de mi abuela, quien ayudó a mi madre a darme a luz. Mi padre se fue cuando yo era muy pequeño, acusando a mi madre de estar loca y de ser una bruja. No sé si tenía razón, pero casi no sé nada de él. Mi madre nunca hablaba de él. Decía que estaba muerto y que no importaba. Ella pasaba horas en su biblioteca, rodeada de libros que llamaba los libros prohibidos. Nunca me permitió acercarme a ellos. Los vecinos le temían, murmuraban que era una bruja, pero yo era demasiado pequeño para entender qué significaba eso. Cuando tenía 7 años, mi madre desapareció sin dejar rastro. Mi abuela se hizo cargo de mí. No era una persona amable. Conocía mis miedos más profundos y, cuando creía que me portaba mal, me encerraba en un cuarto oscuro. Golpeaba la puerta y las paredes con fuerza, riendo mientras yo gritaba y sollozaba. Yo cerraba los ojos, me tapaba los oídos y gritaba para ahogar el sonido de su risa y los golpes. Su voz tenía un tono cruel, casi inhumano, que me hacía imaginar a una presencia maligna al otro lado, ansiosa por entrar y hacerme daño. Los golpes constantes, trac, 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 resonaban en mi cabeza, como si mi mente estuviera a punto de estallar. Por eso apenas dormía. Las pesadillas eran constantes, y el eco de esos golpes no me abandonaba. Llegó un punto en que no sabía si estaba despierto o soñando. La falta de sueño dejó mi piel pálida y ojeras marcadas. Algunos me miraban con lástima, otros con rechazo. Aunque suene extraño, me gustaba causar esa reacción. No quería que nadie se acercara. Cuando intentaba hablar con alguien, me quedaba mirándolos fijamente, estudiando sus rostros. Pero al cabo de unos minutos, algo cambiaba. Sus rostros se volvían extraños. Sus sonrisas se alargaban de forma inquietante, sus ojos se tornaban oscuros y profundos, y sus voces se distorsionaban en un tono que me ponía los nervios de punta. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en mi habitación, perdido en pensamientos que nunca llegaban a nada concreto. No abría las ventanas porque los ruidos de la calle me molestaban. Siempre viví en la misma casa hasta que llegaron ellos. No sé quiénes eran ni por qué vinieron. Llegaron con uniformes extraños, diciendo que un olor los había atraído. Revisaron toda la casa, abriendo cajones y puertas, buscando algo. En el sótano encontraron lo que querían.
Sacaron algo grande envuelto en una bolsa negra. No sé qué era. Me llevaron a un lugar que parecía un cuartel. Me preguntaron por mis padres, y les conté lo poco que sabía. Me hablaron de cosas que no entendí, diciendo que habían encontrado algo en el sótano que los preocupaba. Estaban serios, y yo estaba asustado y confundido. Nadie parecía creerme cuando les decía que no sabía nada. Ahora estoy en un lugar diferente. No recuerdo cómo llegué aquí. Es una habitación pequeña pero tranquila, con una cama, una ventana y una puerta. Todos los días, una señora amable vestida de blanco me trae comida, agua y unas pastillas. Este lugar es silencioso, aunque a veces se escuchan ruidos en las habitaciones cercanas, pero no me molestan. Me siento más calmado, aunque un poco somnoliento, como si siempre estuviera a punto de quedarme dormido. A veces viene un hombre de bata blanca que hace preguntas. Dice que estoy enfermo, que tengo algo en la mente, pero yo me siento bien. Muy bien. Llevo una camisa blanca que me aprieta un poco, pero solo me la ponen por las noches. Mi madre no se ha olvidado de mí. A veces la veo. Me desea buenas noches y promete que volverá. Sé que pronto estaremos juntos otra vez. Cuando tenía 16 años, vivía con mis padres, siendo hija única. Todo comenzó con algo extraño. Todas las noches me despertaba exactamente a las 2:16 de la mañana. No estaba cansada, ni somnolienta. Simplemente me sentaba muy erguida en la cama, sin razón aparente, y escuchaba. En la oscuridad de mi habitación, no veía ni oía nada. Durante 5 minutos, hasta las 2:21 de la mañana, permanecía completamente alerta, pero sin captar ningún sonido. Luego, esa sensación se desvanecía, y volvía a dormirme. Esto ocurrió durante un par de semanas. Todas las noches igual. No le di mucha importancia, no me asustaba fácilmente, solo me parecía curioso. Pero después de un mes, escuché algo por primera vez. Era un sonido muy leve, como un paso suave en las escaleras que llevaban a mi habitación en el ático. La noche siguiente, otro paso, aún más silencioso, como si alguien caminara de puntillas. Empezó a parecerme un poco extraño, pero seguía sin tener miedo. Con el paso de las noches, los sonidos se volvieron más claros, acercándose cada vez más por las 2 escaleras hacia mi cuarto. Una noche, intenté levantarme para investigar, pero no pude moverme. No era como estar atrapada. Era como si mi cuerpo no me obedeciera, como si solo tuviera conciencia sin control. Ahí fue cuando empecé a sentir un poco de miedo. Al día siguiente, fingí estar enferma para no ir a la escuela. Estaba nerviosa por la noche que se acercaba, pero me quedé dormida alrededor de las 2 de la mañana. Al despertar al día siguiente, me sentía renovada. No me había despertado a medianoche, y fue un gran alivio. Esa noche dormí profundamente. Pensé que todo había terminado. El mes siguiente fue increíble. Saqué buenas notas, conseguí una novia, y todo parecía irme bien. Un sábado, después de un día genial con ella, me fui a la cama muy feliz, esperando otro día igual de bueno. Pero esa noche me desperté de nuevo a las 2:16 de la mañana, sentada erguida, incapaz de moverme, con la mirada perdida. Durante 4 minutos, todo estaba en silencio, pero sentía un escalofrío cada vez más intenso. A las 2:20, escuché un ruido fuerte, como si mi puerta se hubiera abierto de golpe. Luego, pasos pesados se acercaron rápidamente y se detuvieron. Sentí una ráfaga de aire frío que me dio escalofríos. Mis ojos buscaban algo en la oscuridad, y de repente, vi algo extraño, como un mensaje en mi mente que decía «he llegado», seguido de un sonido grave y perturbador, como un grito lejano y aterrador. No recuerdo más. Me dormí a las 2:21 de la mañana y desperté al día siguiente, demasiado asustada para moverme. Pasé el día sentada en mi cama, temblando. Cuando llegó la noche, no quería dormir. Miré el reloj. 1:30, 1:45, 2, 2:10, 2:15. Y entonces perdí el conocimiento. Me desperté de pie en la habitación de mis padres, sin saber cómo llegué allí. Nunca había caminado dormida, así que fue desconcertante. Miré a mis padres dormidos, y algo en mí se sentía diferente. No sentía miedo, ni nada. Bajé, preparé el desayuno, pero todo parecía apagado,
como si mis sentidos estuvieran adormecidos. Fui a la escuela, pero no hablaba con nadie, solo dejaba que el día pasara. Esa noche, mi novia vino a casa. Intentó hablar conmigo, pero no respondía. Me abrazó, diciendo que estaba muy fría, pero no sentía nada por ella. La miré, y ella notó algo extraño en mis ojos, como si no fuera yo. Se quedó dormida a mi lado, y yo solo la observé hasta las 2 de la mañana, cuando cerré los ojos. No recuerdo nada más. Desperté al amanecer, sintiéndome extraña. Mi habitación estaba desordenada, y había manchas rojas en la ropa de cama. Bajé y vi más desorden en la casa, con un olor raro. Me sentía vacía, como si no estuviera realmente allí. Me senté y miré la pared durante horas, sin entender qué pasaba. Días después, los vecinos notaron un olor extraño en nuestra casa. La policía llegó y encontró la casa en un estado terrible. Me encontraron en las escaleras, desmayada, con heridas graves. No podían explicar cómo seguía viva. Me llevaron a un hospital, donde me recuperé lentamente. Ahora, estoy en una institución, sintiéndome más normal que nunca. Pero a veces pienso en esas noches, en ese mensaje, en esos sonidos. No sé qué pasó realmente, pero algo cambió en mí. Todavía me pregunto si algo oscuro me encontró en esas madrugadas. En el corazón de Nueva York, donde el pavimento se agrieta bajo el peso de millones de almas aceleradas, Rafael era apenas una sombra más entre la multitud. Un vagabundo con ojos hundidos y barba desgreñada, gritando profecías que sonaban a delirios en las calles. El fin está cerca, exclamaba, agitando un pedazo de cartón sucio con garabatos bíblicos. La gente lo esquivaba, los policías lo empujaban con desprecio, y la ciudad seguía su ritmo frenético, ignorándolo como si fuera un eco molesto del metro. Pero ese día, algo cambió. Era un mediodía gris de otoño, con nubes pesadas que cubrían los rascacielos como un castigo a punto de caer. Rafael se plantó en la esquina de Times Square, rodeado de turistas y oficinistas, y su voz, rasposa por años de frío y humo, cortó el aire como un relámpago. Él me ha hablado. El fin está cerca. Y como prueba de su poder, apuntó con un dedo tembloroso a un policía robusto que vigilaba a unos metros, comiendo una dona con aburrimiento. El oficial lo miró con burla, listo para gritarle que se fuera. Pero antes de que pudiera hablar, sus ojos se nublaron. Se llevó la mano al pecho, jadeando, y cayó al suelo como muñeco sin vida. La dona rodó por la banqueta, manchada de sangre que salía de su nariz y oídos. Muerto al instante. Un infarto, dirían después los forenses, pero en ese momento, un silencio espeso envolvió la plaza como una niebla sofocante. La multitud se quedó helada. Un turista soltó su celular, una mujer contuvo un grito. Los murmullos explotaron en preguntas desesperadas. ¿Cómo lo sabías? ¿Fuiste tú? ¿Bebés algún poder? Rafael, con los ojos brillando como carbones encendidos en su rostro demacrado, levantó las manos como si bendijera y maldijera al mismo tiempo. Solo soy un mensajero de nuestro Señor, respondió con una calma que ponía los pelos de punta. La humanidad ha ignorado su voluntad. Han podrido su creación hasta el punto de que los animales, sus obras más puras, están desapareciendo. Ballenas encalladas en playas sucias, pájaros cayendo del cielo como lluvia negra, selvas devoradas por nuestra ambición. En 7 días, todo lo que conocemos será solo un eco de lo que fue. El diluvio viene, y esta vez no habrá arca. Solo juicio. Sus palabras se clavaron como cuchillos en las mentes. Algunos se rieron, nerviosos, llamándolo loco. Otros, inquietos, se fueron, pero las redes sociales explotaron esa tarde. Vídeos del incidente se hicieron virales. Profeta de Times Square, muerte milagrosa. Rafael se esfumó en los callejones de la ciudad, pero su mensaje se regó como incendio. Al día siguiente, los noticieros hablaron de algo extraño. En Central Park, cientos de pájaros cayeron muertos del cielo, sus cuerpos formando un dibujo que, desde arriba, parecía una cruz volteada. Casualidad, dijeron los expertos, pero Rafael apareció en un parque de Brooklyn, predicando a una multitud que crecía. El primer día, las aves piden justicia, dijo, y esa noche, un zoológico entero en el Bronx amaneció en silencio, con todos los animales muertos sin razón, como si algo les hubiera robado la vida. La ciudad se hundió en un pánico que al principio era sutil, pero luego se volvió voraz.
La gente soñaba con aguas negras subiendo por las calles, tragándose los rascacielos como si fueran torres de Babel derrumbadas. Rafael se convirtió en un fantasma urbano, apareciendo en vagones de metro abandonados o azoteas olvidadas, sus ojos cada vez más vacíos, como si la voz divina lo estuviera consumiendo. ¿Soy yo el loco, o son ustedes los ciegos? Preguntaba a sus seguidores, que crecían. Indigentes, ejecutivos arrepentidos, niños con miradas de ancianos. Al tercer día, los ríos Hudson y East se tiñeron de rojo, con peces flotando panza arriba estrenando un hedor a podrido antiguo. Las aguas reclaman venganza por las especies perdidas, dijo Rafael, y la duda se instaló. ¿Era un profeta, o el detonante de una histeria colectiva? Nueva York se desmoronaba psicológicamente. Los psicólogos reportaban pacientes obsesionados con la extinción, hombres que veían tigres fantasmales en las sombras, mujeres que oían aullidos de lobos extinguidos en el ruido del tráfico. Los teólogos debatían en televisión. ¿Era esto el apocalipsis ecológico, el castigo por el daño humano? Rafael, en su soledad, lidiaba con visiones internas. Dios no era el Padre bondadoso de las Escrituras, sino una fuerza antigua, furiosa por la destrucción de su mundo. Los animales eran puros, le susurraba una voz en su cabeza. Ustedes los corrompieron. Ahora, el diluvio los limpiará. Al quinto día, tormentas monstruosas azotaron la costa, inundando túneles del metro con aguas saladas que apestaban a muerte vieja. La gente huía, pero Rafael seguía en las calles, gritando. En 2 días más, el eco final. La fe se volvía terror. ¿Y si Dios no salvaba, sino que borraba? ¿Y si Rafael no era un mensajero, sino el último testigo de un experimento fallido? El séptimo día amaneció con un cielo negro como el abismo. Rafael se paró en el puente de Brooklyn, solo, mientras empezaba la lluvia. No eran gotas, sino un torrente que borraba el horizonte. La ciudad se ahogaba en un diluvio que no era agua, sino una oscuridad líquida que disolvía edificios, personas, memorias. En su mente, Rafael oyó la voz final. Bien hecho, mensajero. Ahora, únete al eco. Y Nueva York se desvaneció, dejando solo el silencio de un mundo nuevo, donde los animales, al fin, reinaban en la ausencia de la humanidad. En el verano de 1995, Nintendo mostró un prototipo de Super Mario 64 en el Shoshinkai. Fue una demo tosca, con físicas inestables y assets que nunca llegaron al juego final. La prensa la describió como una curiosidad técnica, un vistazo a un juego aún en construcción. Nadie sabía que ese build, etiquetado internamente como M64 Summer 95.bin, escondía algo más, algo que no debía ser visto. Décadas después, un grupo de ROM hackers, autodenominado Ultra SM64 Beta Archive, afirmó haber encontrado una copia del build en un cartucho de desarrollo olvidado en un archivo de un ex ingeniero de Nintendo. El archivo estaba enterrado en un directorio con un nombre ilegible, como si alguien hubiera intentado ocultarlo. Intrigados, lo cargaron en un emulador. Lo que encontraron no era solo una beta, era algo vivo. El juego no comenzaba con el castillo de Peach ni con la fanfarria característica. En su lugar, Mario aparecía en un vacío negro, un espacio sin cielo ni horizonte. Su modelo era incorrecto. Sus ojos eran 2 huecos oscuros y sus movimientos parecían descoordinados, como si algo lo controlara desde fuera. No había música, solo un zumbido grave, como el eco de un ventilador viejo. La cámara se movía sola, alejándose para mostrar fragmentos de geometría flotante, plataformas rotas, texturas desalineadas, pedazos de un mundo que nunca se completó. El grupo exploró el build, documentando cada anomalía. En Bob on Battlefield, las colinas verdes estaban teñidas de un rojo apagado, como sangre seca. Los enemigos no se movían. Los Bob-ombs y Goombas permanecían espáticos, mirando fijamente a Mario. La música, cuando aparecía, era una versión ralentizada y distorsionada, como si alguien la tocara bajo el agua. Pero lo peor no era eso. Era la sensación de ser observado.
Cada vez que movían a Mario, sentían que algo o alguien lo seguía desde el otro lado de la pantalla. El primer crasheo ocurrió tras 1 hora. La pantalla se congeló y un texto apareció en el centro en una fuente pixelada y temblorosa. ¿Por qué estás aquí? No era un mensaje de error típico, era una pregunta. Reiniciaron el emulador, pero el juego ya no era el mismo. La pantalla de selección de archivos mostraba el rostro de Mario distorsionado, con polígonos estirados que formaban una mueca imposible. Los nombres de los archivos habían sido reemplazados por cadenas de números, 95-08-01, 95-08-2, como si el juego estuviera contando los días desde su creación. Uno de los ROM hackers, Alex, decidió probar el build en una Nintendo 64 física usando un cartucho regrabable. Fue un error. Al cargar el juego, el castillo de Peach apareció, pero vacío. Las puertas no llevaban a ningún nivel, solo a más pasillos que se extendían infinitamente. En un momento, Alex escuchó un susurro a través de los altavoces de su televisor. No era la voz de Mario, era algo más humano, repitiendo una frase en japonés que luego tradujo: «No me dejes solo». Asustado, apagó la consola, pero la pantalla no se apagó. En su lugar, mostró una imagen estática, un modelo humanoide alto, sin rostro, parado en el horizonte de Wet Dry World. La cámara se acercó lentamente, aunque Alex no tocaba el mando. Cuando la figura llenó la pantalla, el juego se cerró con un pitido agudo que le dejó los oídos zumbando. Lo más perturbador vino después. Al intentar jugar la versión final de Super Mario 64, Alex notó que algo estaba mal. La cámara se movía sola, enfocando esquinas vacías del castillo. En Cool Mountain encontró una pintura que no debería existir, un lienzo negro con un solo ojo pixelado que parecía seguirlo. La voz de Mario, normalmente alegre, sonaba cansada, como si cada salto le costara un esfuerzo inhumano. Una noche, mientras jugaba, la consola se reinició sola y cargó el Summer 1995, aunque el cartucho en la consola era el original de 1996. Los otros miembros del grupo reportaron cosas peores. Uno afirmó que su PC comenzó a abrir el emulador sin su permiso, mostrando niveles que no habían explorado, un castillo sumergido en un líquido negro, un desierto con estatuas de Mario rotas, un cielo lleno de ojos flotantes. Otro dijo que, al apagar su consola, escuchó pasos en su apartamento, aunque vivía solo. Desesperados, el grupo borró el M64 Summer 95 de sus sistemas y formatearon sus discos duros, pero los efectos persistieron. Los emuladores mostraban glitches incluso en otros juegos. Un miembro juró que, al encender su Nintendo 64, la pantalla de título de Super Mario 64 mostraba a Mario de espaldas, inmóvil, como si se negara a mirarlo. Ultra SM64 Beta Archive desapareció de Internet poco después. Sus foros fueron borrados, sus cuentas en X desactivadas, pero el build no murió. Copias de M64 Summer 95 comenzaron a aparecer en sitios oscuros de la red, compartidas por usuarios anónimos. Algunos dicen que el archivo no es solo un juego, sino una puerta. Una vez que lo abres, algo te encuentra y no te suelta. Si alguna vez ves un archivo llamado M64 Summer 95, no lo descargues. No es una beta, es un eco. Algo que Nintendo intentó enterrar, algo que quizás nunca fue solo un juego. Muchas gracias a todos por unirse a esta familia, son mis amigos, y yo la más feliz de mandar saluditos a Koatl Uzumaki. Otro saludito para Francisco Pimentel. Un saludito para Holteon 255, Volti. Otro saludito para Eder Mejía, Ederflow 71. Un saludito para Itzme. Otro saludito para Pérfidos Enigmas, Bai Crutos. Un saludito para No Soy Multicuenta. Otro saludito para Fitched Copyright. Un saludito para Desefi. Otro saludito para G de Ramdom. Un saludito para SYJFF. Otro saludito para Samir Misael Gabriel Rodríguez. Un saludito para Carla Méndez. Y por último,
Otro saludito para Nancy Hernández. Los quiero muchísimo, gracias por su apoyo.